amigos, buenos días. Ayer Pedro Sánchez en un foro de fondos europeos dijo unas palabras muy significativas. La economía española no va como una moto, sino que va como un cohete. Lo repito, la economía española no va como una moto, sino como un cohete. Veámoslos a continuación y luego lo comentamos. Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Ayer mismo la Comisión Europea volvió a revisar al alza su previsión de crecimiento para la economía española en el año 2024 hasta el 2,1%, es decir, 3 veces más que la media de la eurozona. Y España va a seguir siendo el país que más crezca de toda la zona euro, tanto en el año 2024 como en el año 2025. Y creo que esto es muy importante reivindicarlo, porque son datos espectaculares de una España que avanza en la buena dirección frente a las profecías, a los bulos fracasados de una oposición apocalíptica y también desnortada, tanto en la lectura de los resultados electorales en Cataluña como también de profecías que no se cumplen en todos los ámbitos, singularmente en el económico y en el empleo. Bueno, pues ya habéis visto lo que ha dicho Pedro Sánchez. La economía va de maravilla. La economía va como un cohete. Yo me pregunto, ¿y en qué mundos de Yupi vive este hombre? Porque este hombre está encerrado en la Moncloa, tiene cientos de asesores que todos lo adulan, que todos le preparan los informes que él quiere ver, que les dicen lo que él quiere escuchar y nunca sale a las calles. Cuando sale una vez por las calles es poniendo barreras de gran distancia y seguido de todo una legión de escoltas. Y uno se acerca con los ciudadanos para preguntarles cómo les van sus vidas. Porque todo el mundo le abuchea, todo el mundo se queja de él. Todo el mundo lo ve como un maldito, porque la realidad es que las condiciones de vida de los españoles, desde que Pedro Sánchez está gobernando, han ido empeorando. Fijaos los precios, vaya al supermercado, ¿a qué precio está el aceite de oliva? ¿A qué precios está la carne? ¿A qué precios está la fruta? ¿A qué precios están el conjunto de todos los alimentos básicos? Los yogures, las aceitunas, la leche, el pan y incluso los productos que necesitáis para vuestras casas, los productos de higiene personal o los de la limpieza de la vivienda. Se han disparado los precios. Desde luego, ¿notáis que la economía va como un cohete? Porque la inmensa mayoría de los españoles no lo notan. Y además dicen que no llegan a fin de mes, que tienen cada vez más dificultades de llegar a fin de mes y que ya ni siquiera tienen capacidad de ahorro, porque se ha perdido mucho poder adquisitivo por esa enorme inflación a la que nos ha traído Pedro Sánchez. Por esta enorme subida de precios, porque además, no solo la subida de precios, también han subido los impuestos. Cada vez hay más dificultades. O sea que la economía no se ve en nada en su mejora. Y luego, hablando de economía, no es lo que solo notan los ciudadanos, en lo que gastan, lo que notan en su bolsillo, sino también en el tema del empleo, por ejemplo. El empleo cuesta mucho con el trabajo y la inmensa mayoría de las empresas en España, que son pequeñas y medianas, pues se encuentran y que están bailando en la cuerda floja. Están en la incertidumbre y pueden cerrar en cualquier momento. El gobierno dice que qué maravillosas cifras del paro, pero eso no es verdad, porque con lo de la reforma laboral y todas las historias, por ejemplo, lo del tema de los fijos discontinuos, los fijos discontinuos son pues unos trabajadores que trabajan temporalmente y cuando no hay trabajo dejan de trabajar y perciben el subsidio de desempleo, pero sin estar anotado en las listas de desempleo porque la empresa no ha cerrado, la empresa ha parado temporalmente. Y el gobierno está intentando pues que la empresa no cierre, que la empresa no quiebre, que la empresa aguante y cuando vuelva a haber trabajo siga dando empleo a los mismos trabajadores que ya tiene porque no se los considera despedidos. Estos fijos discontinuos en España, según cifras oficiales, hay aproximadamente 1,5 millones. Entonces, en las listas del paro en España, que se cuentan por millones, como mínimo 3 millones, hay que contar 1,5 millones. Por tanto, estamos entre 4,5 millones y 5 millones de personas en España que oficialmente están sin trabajo, porque también hay muchísima gente que no está apuntada
en la oficina del paro y también están sin trabajo. O sea que eso de que la economía española va maravillosamente bien como lo está pintando Pedro Sánchez, esto no es realidad. Y además, si miramos estadísticas a nivel europeo, somos el país con mayor nivel de paro. E incluso en el tema del empleo juvenil, el país que más alto nivel de paro juvenil hay aquí en España. ¿Cómo se puede decir que la economía va como un cohete cuando la deuda pública, pues oficialmente es más de 1,5 billones? Con B de billón, 1 billón son 1.000 millones de euros. Con más de 1,5 billones, pero los economistas dicen que para decir unas cifras más realistas hay que multiplicar por 3 esta cifra. Fijaos, esto quiere decir que cada español, desde que nace hasta que muere, independientemente de que sea hombre y mujer, debe 90.000 euros de deuda pública solamente, 90.000 euros. Y esto es como decir que la economía va como un cohete cuando se ve tanto dinero y cuando más de la mitad de los españoles no llegan a fin de mes. ¿Es esto? Pues las indicaciones, las estadísticas de la deuda, pues están indicando todo lo contrario. Una de las cosas que no nos afecta no solo se trata de los precios de lo que cuando vamos al supermercado, pues lo que necesitamos para comprar, notamos esta subida de precios y esta bajada de poder adquisitivo, sino en otras cosas de la vida a más largo plazo, por ejemplo, la vivienda, el alquiler. Tanto el alquiler como la vivienda, pues no han parado de subir. Y además es muy difícil encontrar alquiler y encontrar vivienda. Y esto se debe a las políticas del gobierno. Por un lado, porque el gobierno castiga mucho a los propietarios y protege mucho a los ocupas. No les ampara garantías jurídicas. Y por el otro lado, el gobierno, pues imponiendo tantas normativas a las empresas y tantos impuestos, pues las está asfixiando y las empresas de construcción no se animan a construir más. Aparte de tampoco liberan suelo para edificar. Esto es lo que está ocurriendo aquí en España. Luego, ¿qué más podríamos hablar? Vamos a hablar, pues, si es verdad que la pensión a los ancianos la han subido por la enorme inflación, también han subido el salario mínimo interprofesional. Pero la realidad es que pese a que han subido las pensiones y pese a que han subido el salario mínimo, todo lo demás no ha parado de subir, porque han subido los impuestos. Los precios de los demás productos, las subidas, por ejemplo, del salario mínimo, han repercutido, las subidas de los impuestos también han repercutido. Esto significa que en general los precios han subido mucho más, y con gran diferencia, han subido mucho más de los que el gobierno les ha subido las pensiones a nuestros jubilados y la subida del salario mínimo interprofesional. O sea que en general todo ha subido muchísimo más y se ha perdido, por tanto, mucho más poder adquisitivo. Y bueno, la economía va como un cohete, el país es una maravilla. Fijaos una cosa, como tenemos las cárceles más llenas que nunca, hay más delincuencia que nunca, hay más invasión inmigrante que nunca. Y por ejemplo, si tenéis que ir al médico, pues ya veis los servicios son cada vez peores, los servicios públicos son cada vez peores. Necesitas cita previa y te la dan de aquí 2 semanas o más. Necesitas una cita con la administración como Hacienda, también te la alargan. Los servicios de la judicatura, la justicia, pues es tan larga que ya ni es servicio, es más injusticia. Y así es como realmente está la economía española. Sin embargo, Pedro Sánchez dice que la economía española va no va como una moto, sino va como un cohete. Yo diría que este hombre pues no está bien, porque aunque lo diga tan tranquilo y con tanta humildad, pues la realidad es otra. Yo creo que Pedro Sánchez debería de bajarse del Olimpo, salir de la Moncloa y pasearse más entre la ciudadanía, pasearse más en los polígonos industriales, en los mercados semanales, en los centros comerciales, acudir a fiestas de mayores de pueblo, pasear como un ciudadano más por cualquier ciudad o cualquier pueblo de España, incluso visitar a los agricultores y ganaderos para preguntarles cómo les va.
Por tanto, esto no lo hace, porque la realidad es que la inmensa mayoría de la ciudadanía española va peor que nunca. Y este es en realidad el panorama económico que tiene España y no lo que dice Pedro Sánchez de que la economía española va como una moto, no va como una moto, perdón, va como un cohete, sí, como un cohete que no arriba, abajo, al abismo, a la ruina, que como si nos estuviera cayendo un meteorito y acabara produciendo el mayor destrozo imaginable. Sí que es verdad que vamos al ritmo de un cohete en la destrucción de la economía española, en el empeoramiento de la economía española. Vamos a velocidad de cohete a mayor pobreza, a mayor malestar. Y esta es la realidad. Y ahora, como Pedro Sánchez pinta que la economía española va tan maravillosamente bien, que va como un cohete, os voy a dejar un breve panfleto que resume de manera ilustrativa cómo era la economía, por ejemplo, en la época de Franco y cómo es la economía en la actualidad con Pedro Sánchez, como algunos indicadores básicos para entender la economía y que bien podríamos decir que esto se podría incluir en la memoria histórica. Y en comparativa, sí podríamos decir que con Franco la economía iba como un cohete y no como ahora que lo está pintando Pedro Sánchez, que es completamente falso, que es completamente a la inversa. Os lo dejo y ved vosotros mismos, sacar vuestras conclusiones, comentar mi vídeo si queréis, que yo os responderé gustosamente. Bueno amigos, pues hasta el próximo vídeo, que tengáis muy buen día. Adiós.